La infidelidad es uno de muchos pecados comunes en estos días, ¿verdad? Y bueno, creo que conforme vaya pasando el tiempo, va a ir incrementando. No solamente en las relaciones amorosas como de hombres a mujeres, sino también en el ámbito laboral. Eh, Nadie guarda su palabra o, por ejemplo, si le puede sacar beneficio, la rompe. En las películas incluso se ve como algo bueno, ¿no? Como algo que debemos de perseguir, porque si tu corazón lo dice, está bien. Y la realidad es que todos hemos sido infieles en algún momento, de diversas maneras. Por ejemplo, al no cumplir una promesa o al no llevar a cabo algo que íbamos a hacer. Un ejemplo muy cercano que tenemos muchos de nosotros es con nuestros hijos o con nuestro cónyuge. Al contar que se nos fue dicho algo en confidencia, ¿no? Alguien le dice algo, por favor no lo cuentes, y también quizás pues se nos fue la lengua, como decimos muchos. Muchas veces también, quizás en el trabajo podemos incumplir nuestro contrato laboral, ¿no? Tomándonos una pausa más alargada, llegando tarde, yéndonos antes, sin preguntar. Es una infidelidad al contrato que tenemos. Gracias. Y la verdad es que no somos confiables siempre. Y si tenemos un grado de confiabilidad es algo que puede cambiar en cualquier momento. Además que nuestras motivaciones en el momento de que estamos ejerciendo esa confiabilidad o esa confianza pueden ser malas. No necesariamente cada vez que alguien confía en nosotros y somos fieles lo hacemos por la motivación correcta. Porque la motivación correcta sería agradar a Dios y honrarle a Él, ¿no? Pero a veces simplemente somos fieles para quedar bien. Simplemente somos fieles para que no piensen mal de mí. Entonces ahí las motivaciones juegan también algo muy importante. No podemos estar 100% seguros de que no nos vayan a fallar en algún momento. Somos humanos, somos pecadores, cometemos errores, ¿verdad? Solamente hay un ser, hermanos. Solamente hay un ser en todo el universo en el cual podemos confiar de verdad. Solamente, yo sé que muchas veces, por ejemplo, cuando nuestros hijos nos dicen, es que mi hermano siempre me dice, está como que exagerando, ¿verdad? Pero nosotros la palabra siempre la podemos usar con Dios. No es una exageración. Es más, le queda corta a Dios, porque Dios sí siempre es fiel. Él es el único. Podemos estar absolutamente seguros de que Dios es fiel y cumple sus promesas. Por lo tanto, debemos de perseverar en esta fe que Él nos ha regalado. Debemos de seguir adelante y confiar en Él, hermanos. Su fidelidad es absoluta, es siempre. Entonces aferrémonos a esa verdad, no dudemos de Él. Me gustaría iniciar leyendo un texto del Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Es el texto que voy a estar usando para desarrollar esta enseñanza de hoy, la fidelidad de Dios, ¿verdad? Dios es siempre fiel. Dice así en Hebreos, versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. El texto que acabamos de leer es una exhortación, o sea, un mandato que tenemos que cumplir, ¿verdad? Dice, mantengámonos firme la profesión de nuestra esperanza. Pero antes de llegar a esa parte, antes de ver cómo esa exhortación, cómo la tenemos que poner en práctica, vamos a ver la razón que Él nos da, que el texto nos da para nosotros hacer, ¿no? ¿Por qué debemos de mantenernos firmes? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón por la cual nos tenemos que mantener firmes en nuestra fe es porque Dios es fiel, ¿verdad? Es lo que nos dice el texto. Podemos confiar en Él, ¿verdad? El texto dice textualmente, fiel es aquel que prometió. Bien. Cuando hablamos de que Dios es fiel, nos referimos a su capacidad de cumplir o llevar a cabo lo que Él ha dicho, ¿sí? Desde Génesis, la Biblia está llena de manifestaciones de muestra de la fidelidad de Dios con su pueblo. Por ejemplo, con Adán y Eva, ¿verdad? Muchos de nosotros conocen la historia, Dios los creó, los puso en un jardín y tenían todo lo que necesitaban. Pero el hombre, o sea, Adán y Eva pecaron y fueron destituidos, ¿verdad? De esa gracia, de esa gloria. Pero Dios les prometió algo.
Dios les dio una promesa y vemos a lo largo de la historia bíblica que el Señor lo llevó a cabo enviando a su Hijo Jesús a la cruz en nuestro lugar. También vemos, por ejemplo, la historia de Abraham. Dios le promete un hijo y Dios cumple su palabra. Tardó unos 25 años, pero Dios fue fiel. Dios cumplió su palabra. De la misma manera también con el pueblo de Israel. Dios les dijo que le iba a dar una tierra prometida, Dios se la dio, Dios dijo que los iba a sacar del cautiverio incluso. Y así fue. Dios es fiel a sus promesas. Dios siempre guarda su palabra. Y eso es algo que se puede ver en toda la Biblia. Pero la fidelidad de Dios no es como la de nosotros. Nosotros los seres humanos basamos nuestra fidelidad quizás en algo por la conveniencia, ¿verdad? Pero su fidelidad no se basa en que nosotros somos fieles o en algo fuera del carácter de Dios. A lo que me refiero es que solamente en Dios está la razón por la cual Él es fiel. En otras palabras, ni tú ni yo somos la última Coca-Cola del desierto. Dios no nos debe nada para hacernos fiel. No hemos hecho nada que lleve a Dios a que Él nos tenga que ser fieles. Es su decisión soberana. Dios es siempre fiel porque actúa conforme a su carácter, hermanos. Y eso vamos a ver ahora un poquito. Vamos a ver unas razones de la fidelidad de Dios, de cómo se ve esto en el contexto de todo su carácter. Acompáñenme a Números 23, 19. ¿Sí? Es un texto que vamos a aprender unas pocas verdades acerca de la fidelidad de Dios. Dice así en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no cumplirá? En este versículo vemos dos realidades, ¿verdad? La primera es que Dios no miente. Dios no puede mentir. Dios es veraz, hermanos. Todo lo que Dios dice es confiable porque su naturaleza es verdad. Dios es verdad. Él no puede mentir, hermanos. No cabe la posibilidad que Dios en algún momento quiera engañar. Eso no existe en Dios, ¿sí? Y eso lo vemos claramente en el texto. Dios no puede mentir porque no desea hacerlo, ¿sí? No es parte de su ser, no como nosotros a veces, ¿verdad? Yo sé que no soy el único en esto y que a veces hemos tenido el deseo de mentir, quizás para encubrir algún pecado o quizás para sacar alguna conveniencia. Bueno, Dios no es como nosotros. Dios es veraz, Dios no miente. La segunda realidad que este texto también nos enseña es que Dios no cambia. Dios es inmutable. No hay variación en Él. Nosotros somos criaturas hechas, sujetas a cambios, pero Él es el creador, Él es la fuente, Él es perfecto. Y si es perfecto, no puede ni ser peor o ser mejor, ¿verdad? Dios es perfecto, Dios no cambia. No solamente pues que Dios es totalmente confiable y que nunca deja de serlo, o sea que es veraz e inmutable, sino que Él tiene el poder para llevar a cabo sus promesas. Él es todopoderoso, ¿sí? Dios es confiable, Dios no cambia y tiene el poder para llevar a cabo sus promesas. Por eso es que Dios es fiel con su pueblo. Si Dios dice que va a salvar, Él lo va a llevar a cabo. No podemos dudar, no deberíamos de dudar. Si Él dice que va a salvar, lo lleva a cabo. Si Dios dice que no nos va a faltar nada, podemos estar seguros que no nos va a faltar nada de lo que necesitamos. No estamos hablando de caprichos, ¿no? ¿Verdad? Un carrito más grande. Bueno, si tienes un carro, gloria al Señor. Pero Dios nos ha prometido satisfacer nuestras necesidades. También, si Dios dice que nos va a moldear a imagen de su Hijo, Él lo va a llevar a cabo, hermanos. Es una promesa que Él nos ha dado, es parte de su propósito de salvarnos. Y si es necesario, hasta por medio de la disciplina amorosa. Y déjame decirte algo, es necesario. Es necesario que Dios nos corrija con amor, por su fidelidad, porque todavía hay pecado remanente en nosotros. Nuestro Dios es glorioso, hermanos. Es grande, es fiel, es veraz, es inmutable y es fiel a nosotros, infieles. Esto debería de llevarnos a adorarlo por lo que Él es y no a estar caminando quizás de manera dudosa, desconfiada, frustrados. ¿Qué va a pasar? Tenemos a un Dios fiel que procura nuestro bienestar en todo momento. Da igual lo que estemos pasando. Entonces, esto debería de transformar nuestra mente y llevarnos a adorarle a Él y no estar tan preocupados por lo que podría pasar.
quizás en esta misma situación del COVID, ¿sí? Bueno, Dios es bueno, ¿sí? Eso lo hemos visto, Dios es fiel, pero Dios no solamente es incondicionalmente fiel, sino que Él se ha comprometido por juramento a hacernos fiel a nosotros, que estamos en Cristo. Este texto de Hebreos que estábamos viendo, ¿verdad? Nos dice que la razón de la exhortación es que Él es fiel, pero también nos recuerda que Dios ha hecho promesas, ¿sí? Si se acuerdan, mantengámonos firmes, porque fiel es aquel que prometió. Bien, como les decía antes, a lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios les hace promesas a su pueblo y entra en relaciones de pacto, ¿sí? Dios hace promesas en cuanto a nuestra salvación, por ejemplo. Él se ha comprometido a salvar a su pueblo y porque Él es fiel, porque Él es verdad, podemos descansar en esa verdad. Acompáñame por favor a Apocalipsis capítulo 7, los versículos 9 y 10. Un texto un poco largo, pero quiero que vean este texto para ver que Dios llevó a cabo su salvación. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano, y gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Esta es una visión celestial, ¿sí? El apóstol Juan tiene una visión de aquello que está ocurriendo en el ámbito celestial. Es una visión futurista de lo que va a pasar, en la cual los santos, hermanos, ustedes y yo, vamos a estar ahí arriba, delante del trono de Dios, aclamando a gran voz algo que ya ha sido consumado, algo que ya está finito, por decirlo así. Es un texto profético, ¿verdad?, de aquello que nos espera. Así que, hermanos, la salvación es del Señor. Él nos lo ha prometido. Él nos eligió, Él nos llamó, nos salvó de manera eficaz, pero también nos va a glorificar. Dios está procurando nuestra santificación en este tiempo. Es Él el que está obrando en nosotros. Es su Espíritu Santo que nos lleva a arrepentirnos. Es Él el que nos pone esa convicción de pecado y que nos aleja incluso del pecado. Pero esto no elimina nuestra responsabilidad, ¿sí? No quiero sobreenfatizar un hecho y dejar el otro afuera. Nosotros tenemos que perseverar. La santificación y la justificación son cosas un poquito separadas, en el sentido de que nosotros no podemos hacer nada para justificarnos, pero sí para santificarnos. Tenemos que colaborar con Dios, juntamente con Él, en nuestra responsabilidad, para procurar ser cada vez más santos como nuestro Padre Celestial es santo. Es justamente esta promesa la que nos ayuda a levantarnos cada vez que caemos, hermanos. Y es también esta misma promesa la que nos motiva a seguir adelante. La salvación es del Señor. Fiel es aquel que prometió. Él prometió salvarnos. Hermanos, agarremos esa verdad. La salvación es del Señor, hermanos. Yo sé que a veces es difícil, que muchas veces le fallamos a nuestro Dios y que somos miserables, hermanos, por eso, ¿sí? Tenemos una salvación tan grande, un Dios tan grande y aún así fallamos. Teniendo este grande regalo, hermano, no lo valoramos a veces. No sé por qué etapa quizás estás pasando ahora mismo. Quizás te estás dando cuenta de que no le amas como deberías. También puede ser que piense que todo está bien, ¿sí? Que todo está bajo control. Pero es posible que te estés enorgulleciendo de tus logros, de tus obras, o te jactes de tu fidelidad. Yo voy todos los domingos al culto, yo oro todos los días. Te jactes de tu devoción. Déjame decirte algo, mi querido hermano. Nada de lo que tú hagas, nada te puede dar seguridad de tu salvación. Y nada de lo que no hagas nos va a alejar del amor que hay en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra seguridad viene de Él, no de nosotros. Él nos salvó, punto. Pero recuerden, esto no elimina nuestra responsabilidad de crecer a su imagen. Él nos amó antes de la fundación del mundo.
La razón que ningún hijo de Dios vaya a padecer ante el juicio final y a sufrir el castigo por sus pecados es únicamente la cruz, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No nuestras obras, no nuestra bondad, no las veces que vamos a la iglesia. La única razón por que ustedes y yo no vamos a recibir el castigo de nuestros pecados es porque Cristo los recibió en nuestro lugar. En la cruz es donde vemos la fidelidad de Dios de una manera increíble, porque vemos hasta qué límite Dios es fiel, hasta qué límite Dios demuestra su amor para con nosotros. Y si tú estás aquí y has creído en Jesús, que Él vivió una vida perfecta en tu lugar, pero también que murió en tu lugar por nuestros pecados, por tus pecados, y que resucitó el tercer día, y que está a la diestra del Padre, reinando, intercediendo por nosotros, tú eres salvo. Eres salvo. Gózate de esa verdad. Ya deja de sufrir, hermano. A veces estamos tan frustrados con el COVID, la vida, ¿qué hago mañana? ¿Qué va a pasar? Somos salvos. El mayor problema que tenemos nosotros, los seres humanos, Dios nos lo ha resuelto. No sé por qué preocuparnos. Medita en esta verdad, abrázala, ¿sí? No la sueltes, úsala. Nada de lo que cambies, nada de lo que hagas puede cambiar ese hecho, hermano. Dios nos amó, Dios nos salvó, envió a su Hijo y ahora estamos en Él. Son verdades inamovibles. Hablamos ahorita de la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, su palabra no cambia. Entonces confiemos en esa verdad. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, claro está. Dios hace promesas en cuanto a nuestra salvación, pero también Dios hace promesas en cuanto a nuestras necesidades, algo que el pastor Ismael estuvo comentando un poquito ahorita en el tiempo de las ofrendas. Yo a veces pienso, hermano, wow, Dios es tan grande, ¿verdad? Que nos ha salvado y como si fuera poco, encima de me promete que va a suplir todas mis necesidades. No merecemos su salvación, aún así nos la da, nos dio a su Hijo y encima de nos cuida, nos protege, nos da todo lo que necesitamos. Es increíble, hermano, el amor glorioso y grandioso de nuestro Señor Jesucristo. Vayan conmigo a Mateos capítulo 6, son 5 versículos, lo voy a leer un poco rápido. Mateo 6, del versículo 25 al 30. Es una historia que cuenta nuestro Señor Jesucristo. Dice así, una realidad, perdón. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Mis queridos hermanos, abran los ojos, miren la fidelidad de Dios en sus vidas. Dios es fiel con nosotros todos los días, desde que cerramos los ojos y los volvemos a abrir, y mientras también, porque seguimos vivos. El que el Señor nos regale un tiempo de descanso incluso es una muestra de su fidelidad. No sé si el Señor te ha provisto un trabajo o te ha provisto ropa, comida en un momento que lo has necesitado. Dios cuida de nosotros, hermano. Él tiene el control de todas las cosas y Dios lo lleva a cabo. Él ha dicho que nos va a cuidar, Él ha dicho que nos va a salvar y de la misma manera que podemos estar confiados en que hemos sido salvos por su gracia, podemos estar confiados de que el Señor va a suplir nuestras necesidades. No deberíamos de dudar de Él y de su grandeza. Nuestro Dios no cambia y Él sigue siendo fiel. Al igual que al pueblo de Israel, Dios fue fiel y lo ayudó en medio del desierto, en medio de toda esta travesía, en la hora de llegar a la tierra prometida, en todas estas batallas que el Señor los guardó, los cuidó, los guió. Dios no cambia, hermanos. Ese mismo Dios grandísimo que tomó las plagas para castigar a Egipto, ¿verdad? Y sacar a su pueblo, es ese mismo Dios que ha enviado a su Hijo por nosotros. El mismo Dios que procuró el bienestar de Israel, mandándole maná del cielo, es ese mismo Dios que nos da hoy de comer, nos da un trabajo, nos da la vida. Entonces,
Confiemos en la fidelidad de nuestro Dios, porque Él no cambia. Y déjenme decirles algo, hermanos, yo no estoy en su situación, ¿sí? Quizás le falte paciencia con su hijo, que por cierto a mí me falta. Pero quizás no sepas qué hacer el mes que viene con tus gastos, ¿sí? Tienes poca entrada y eso te está llevando a la frustración, o te está yendo mal en el trabajo. Puede ser también que estés un poco frío en tu relación con Dios. Dios conoce tus necesidades, querido hermano. Y Él está cuidando de ti aunque no lo notes. Porque Dios no se manifiesta hoy, ¿verdad? Y puedes ver su mano obrar, no. Pero Dios está aquí obrando en nuestras vidas. Dios sigue siendo fiel, Dios era fiel, Dios es fiel y Él lo va a seguir siendo. Quizás no notamos su mano, hermanos, pero es por eso mismo que tenemos que acudir a las Escrituras y ver su fidelidad y confiar en esa fidelidad que su palabra nos declara. Y cuando en esta vida estemos pasando tribulación, dificultades, recordarnos, Dios es fiel, Dios cuida a su pueblo, Dios me va a cuidar. Seamos responsables. Un escritor de un tiempito atrás dice esto. Dice, la fidelidad de Dios es un dato esencial de la sana doctrina, pero para el creyente se convierte en mucho más que eso. Pasa a través del proceso del entendimiento para seguir adelante y convertirse en alimento para el alma. Ok, más sencillo. La fidelidad de Dios es una verdad que nosotros la procesamos y la aplicamos y se vuelve pan para nuestra alma. Entonces no nos vayamos hoy, aprendí un poco de la fidelidad de Dios, qué bonito. No, hermanos, nutrámonos de la fidelidad de Dios. Traigámoslo todos los días a nuestro recuerdo, así como tenemos que predicarnos el Evangelio, que en parte es eso mismo, predicarnos la fidelidad de Dios. Recordemos su fidelidad para con su pueblo, fidelidad para con Abraham. De la misma manera Dios nos es fiel a nosotros. Hagamos que esto sea un alimento para nuestro alma, como dice Tozer. Dios nos ha prometido salvarnos. Dios nos ha prometido ocuparse de nuestras necesidades. Pero también, por ese mismo amor fiel que Dios nos tiene, está dispuesto a corregirnos. No solamente dispuesto, anhela, desea corregirnos como a hijos amados. Dios es tan fiel con nosotros, hermanos, que ni siquiera escatimó a Jesús, su Hijo amado. Lo envió a una cruz por nosotros. ¿Quién de hoy haría algo así, verdad? Uno piensa, wow, qué horror. No, es Dios entregándose a sí mismo. Es un acto de amor. Pero ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer por aquellos que amamos? Bueno, de cierto, algunos de nosotros tenemos limitaciones, ¿verdad? Ay, es que está haciendo mucho frío, mejor no salgo. Ay, me duele la cabeza, lo quería visitar, pero no, mañana, no pasa nada. O le quieren comprar algo a sus hijos y luego dicen que no porque prefiero comprarme algo a mí. ¿Ven? Tiene limitaciones nuestro amor, nuestra fidelidad, pero no para con Dios. Dios no escatimó ni a Jesucristo, hermanos. Estuvo dispuesto a entregarlo por nosotros para darnos todo lo que necesitamos para el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo podemos dudar de su fidelidad? Yo entiendo que si alguien nos falla, ¿verdad? Dudemos. Este me falló una vez, quizá me falle otra vez. Yo le he fallado a mi esposa muchas veces en cosas que le he dicho. Y entendería si ella duda un poquito de mí. Pero Dios no nos falla. Dios nunca ha fallado a su palabra. Entonces, ¿por qué dudar de su fidelidad? Dios siempre es fiel. Dios incluso está dispuesto a hacer y permitir cualquier cosa en nuestra vida, como la aflicción o su corrección, si es necesario. Y como ya se lo dije, hermanos, es necesario. Es necesario. El amor fiel e incondicional de Dios por nosotros se manifiesta aún en las aflicciones, por medio de las aflicciones. En esta misma carta de Hebreos que estamos viendo hoy, hay un texto un poco más extenso del que usé ayer, pero me gustaría que lo leamos juntos. Es un texto que no solamente nos enseña que Dios es fiel, que Dios corrige a sus hijos, pero vemos la razón. Y les aconsejo que tomen este texto y lo vuelvan a releer en casa. Vayamos a Hebreos 12, los primeros 13 versículos. Hebreos 12 dice así: Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro
nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia a la carrera que todos tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes, podríamos decir nosotros, ustedes no han resistido hasta tal punto de derramar sangre. Además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dice. Y aquí cita el autor una porción de la Biblia. Dice así: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo que Él recibe por hijo. A todo que Él recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, escuchen bien, pero si están sin disciplina de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos no nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, los padres terrenales, ¿verdad? Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. El propósito de Dios de salvarnos, de elegirnos, es para hacernos igual a la imagen de su Hijo, es para hacernos como sus hijos. Dios es santo. Entonces, esta corrección que Dios está aquí haciendo es para crear santidad en nosotros, hermanos. Dice el versículo 11, al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después le da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para que sus pies, para que la pierna coja no se desconyunte, sino que sane. Sé que el texto es un poquito amplio, pero es bastante claro en cuanto a esta verdad. Dios nos disciplina porque nos ama. Así que las aflicciones que padecemos y su disciplina, a causa de nuestro pecado, son una manifestación de su amor y de su fidelidad. Eso está claro. Hemos visto que Dios es fiel, ¿verdad? Porque no puede mentir. Dios es veraz y confiable. También hemos visto que Dios es fiel porque no cambia. O sea, inmutable, no hay variación en Él. Y como si no fuera poco, Dios es todopoderoso para cumplir lo que se propone hacer en nosotros. Incluso hemos visto algunas de sus promesas en la palabra de Dios, así que podemos estar seguros que Él cuida de nosotros. Pero ahora vamos a volver al texto nuevamente que les dije, en Hebreos capítulo 10, versículo 23, y vamos a ver ahora la exhortación. Vamos a ver qué tenemos que hacer ahora nosotros con esta verdad, ¿verdad? Hemos visto que Dios es fiel, que nos hace promesa. ¿Qué nos llama el texto? Bueno, el texto nos llama, el texto dice así: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Y ya vimos esa razón, ¿verdad? El autor nos exhorta a mantenernos firme en nuestra esperanza, y dicho de otra manera, es a perseverar en la fe, a no abandonar nuestra esperanza. Miren, los destinatarios, ¿verdad? Aquellos que recibieron esta carta estaban sufriendo persecución, ¿sí? Algunos dicen que eran porque el mismo pueblo judío los perseguía para que volvieran a sus ritos. Otros decían que es la persecución de un emperador, de Nerón, por ser cristianos. La cuestión es que estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos por su fe. Por eso el autor los llama y los exhorta. Pero lo que el autor nos está diciendo aquí y nos da es la respuesta correcta a las dificultades de la vida. Y la razón de por qué debemos de estar confiados. ¿Cuál es la respuesta? Mantenernos firmes.
La razón, porque fiel es aquel que prometió. Hermanos, después de aprender un poquito acerca de la fidelidad de Dios, y les aseguro que solamente hemos raspado un poquito del iceberg. Les había comentado en una de las sesiones atrás que no es nuestra intención hacer aquí un estudio profundo teológico, ¿verdad? Sino llevarlo a la práctica, hacerlo de una manera concisa para que ustedes tengan hambre y para que esa hambre sea despertada en ustedes y ustedes mismos busquen conocer a nuestro Dios, para que puedan recibir eso que el Señor quiere que nosotros tengamos. Necesitamos conocer a Dios como Él es, como Él se ha revelado en su palabra. Espero que podamos poner en práctica esta verdad y que nuestro Dios nos ayude a perseverar en la fe y a descansar en su fidelidad. Dios es fiel y las Escrituras están llenas de sus promesas, de sus profecías que Dios ha cumplido y está cumpliendo. Así que lee más la Biblia, hermano. O sea, si es ahí donde podemos sacar provecho y donde podemos conocer más a Dios, leamos más nuestras Biblias. Asegurémonos de estar expuestos a la fidelidad de Dios en su palabra, porque podríamos pasar por una situación muy difícil. Un ejemplo como estos hermanos a los cuales es dirigido esta carta de Hebreos, ¿verdad? Podríamos dudar de nuestro Dios. Yo no sé si ustedes han sentido alguna vez alguna duda de que si Dios existe, Dios está ahí, que Dios me está cuidando, me está viendo, me oye. Son naturales, son humanas, muchas veces pecaminosas, pero es una realidad. Dudar de nuestra fe, de esa esperanza, ese evangelio que se nos ha sido dado. ¿Es verdad que el Señor me salvó y que yo no tengo que hacer nada? ¿No será que tengo que poner mi granito de arena? ¿No será que tengo que esforzarme un poquito más para que no vaya a ser para estar doblemente asegurados, ¿verdad? Podríamos incluso dudar de su amor. Algunos incluso quizás estén pensando en tirar la toalla. Pero recuerda que aquel que prometió es fiel. Aférrate a su promesa. Aférrate a su carácter. Su carácter es inamovible. Todo lo que Dios ha creado está sujeto a cambio. Y a causa del pecado, de la maldad, todo está empeorando, hermanos. No confíen en nada de lo que está aquí. Confiemos en el Señor, Él es inamovible. Él no cambia, Él es fiel, Él es bueno, Él nos ama. Aferrémonos a Él. Mire, quizás, ¿verdad? No lo sé, pero quizás estás aquí y estás cansado de las cosas que te están sucediendo. Algunos de nosotros nos conocemos, yo conozco algunas de sus luchas, pero no las sé todas. No los conocemos bien a todos del mismo grado, pero quizás estás cansado, hermano. Quizás ya estás, como dicen en español, pero algunos lo dicen, algunos no. Estoy harto, ¿verdad? Esta vida me tiene cansado. Quizás te sientes solo. Quizás piensas que nadie está sufriendo como tú. Tú eres el único que está pasando por esta terrible situación y que nadie jamás ha sufrido como yo. Posiblemente no entiendes por qué te está ocurriendo todas estas cosas. ¿Sí? A veces el mismo hecho de dudar, de estar un poco alejado del Señor, no nos permite ver las cosas a través de un lente bíblico. Quizás tienes problemas con tus hijos y crees que se te están escapando de las manos. Yo me he sentido así. Muchas veces el Señor me tiene que demostrar mi incapacibilidad en cuanto a ser un buen esposo, en cuanto a ser un buen padre. Y a veces tengo que venir en oración donde el Señor. Señor, ayúdame porque no sé cómo ser un buen padre. Mis hijos necesitan un buen padre. Quizás estás sufriendo las consecuencias de ser fiel a Dios. Y estás recibiendo una cierta persecución, no una persecución como antes, ¿verdad? Que tu vida está en peligro, pero estás siendo perseguido por ser fiel a Dios, por haber declarado la verdad de Dios. Puede ser también que tenías expectativas no realistas de tu vida y eso te frustra. ¿No han tenido ese momento a veces que no, yo tengo que hacer esto, voy a hacer aquello y eso va a suceder y luego voy a ser feliz? Y bueno, a veces no sucede así, entonces era algo irrealista, hermano, no iba a poder pasar, no pasó, nos frustra, nos cansa, nos lleva al desánimo. Déjame decirte algo, querido hermano y querida hermana que estás aquí. Dios es fiel, es suficiente. No hay que darle mucha vuelta al asunto, no hay que meditar en cosas profundas y irnos y escaparnos. Dios es fiel. Esa verdad es la que necesitamos ahora. Confía en su fidelidad.
No estamos solos en medio de nuestras pruebas. Él está aquí, Él nos acompaña en todo momento, Él está orquestando nuestras circunstancias. Él es el que da, Él es el que quita. Dios, Espíritu Santo, mora dentro de nosotros, hermanos. Hemos sido sellados por gracia, hemos sido adoptados como sus hijos. Yo no sé si ustedes han últimamente meditado en esto, pero no somos solo creación de Dios, y Dios es fiel a su creación y cuida y guarda. Vimos el texto que Jesús nos estaba hablando. Dios cuida su creación, ¿verdad? Los lirios, los pajaritos. Somos sus hijos. Hemos sido adoptados por sangre. Hemos sido comprados a precio de la vida de Cristo. Dios nos ama como a sus hijos. Nos cuida como a sus hijos. Muchos de nosotros tenemos hijos, hermanos. ¿Qué darías tú por tu hijo? ¿O qué ya has dado? ¿Qué sacrificio has tenido que hacer? Bueno, imagínense el sacrificio de nuestro Dios, entregarse a sí mismo en una cruz para morir por nuestros pecados, cargar con toda esa maldad de todos nosotros y una infinitud de personas que vienen a Él en arrepentimiento y fe. ¿Cuánto nos ama el Señor? Dice en Romanos 5:8, si no mal recuerdo, de tal manera amó Dios al mundo, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No siendo fieles, no siendo buenos, no, infieles, rebeldes, enemigos. Por esas personas es que Dios murió. Por esas personas es que Dios es fiel. Dios es fiel contigo, Dios es fiel contigo. Dios es fiel con nosotros aunque no veamos su mano. Dios no va a cambiar, Dios sigue siendo fiel. Así que por favor descansa en su fidelidad. Descansa en su carácter, en sus promesas. Como les había dicho, hermanos, leamos más nuestras Biblias, seamos intencionales. Meditemos un poquito más de cómo Dios ha obrado en su pueblo y aplícatelo. Tú eres su pueblo. Así como Dios cuidó a Israel, nos va a cuidar a nosotros. Y yo diría hasta con un mayor esfuerzo, con un mayor amor. Estamos en Cristo. Y Él nos ama como su Hijo amado. Aunque seamos pecadores, aunque todavía tengamos un pecado remanente, Dios nos ve como a su Hijo. Dios es perfecto. Y Él nos ama con toda esa perfección. Esto debería de llevarnos a descansar en Él. Vamos a recapitular un poquito lo que hemos visto, ¿verdad? Como para concentrar, consumir y que se lo puedan llevar a su casa. Podemos estar absolutamente seguros, hermanos, absolutamente seguros. Esto no es una hipérbole, esto no es una exageración, no. Absolutamente seguros de que Dios es fiel y cumple sus promesas. Por lo tanto, debemos de perseverar en nuestra fe y confiar en Él. Esa es nuestra respuesta a Él, a su carácter, a su fidelidad. Confiar y descansar en Él, pero perseverar en nuestra fe, hermanos. No nos dejemos mover por nadie que vengan y nos quieran vender un falso evangelio, nos quieran quizás llevarnos al legalismo o al materialismo, otros ismos que están por ahí. Perseveremos en nuestra fe. El Señor Jesús entregó su vida por nosotros y nos ha regalado la vida eterna. Ya la tenemos. Pongámoslas. Apropiémonos de esta verdad y pongámonos a la obra. Antes de terminar, antes de orar, ya estoy concluyendo, hermanos, me gustaría dar una nota de advertencia. Dios no solamente es fiel con nosotros, y a través de su palabra, ¿verdad? Porque todo lo que he dicho hasta ahora acerca de la fidelidad de Dios es también acerca de su palabra. Su palabra es fiel. Ahí están las promesas del Señor, la fidelidad, la seguridad, la veracidad. Podemos confiar totalmente en ese libro. Pero Dios no solamente es fiel cumpliendo sus promesas, o sea, obrando para nuestro provecho, sino que Dios también es fiel al cumplir sus advertencias, sus juicios. Y si estás aquí y no tienes a Cristo, ten por seguro que Dios castigará todo pecado en el juicio final. En el gran día del juicio, Dios consumará su ira final en contra de todo pecado. Es una promesa también. Y Dios va a guardar su palabra, hermanos. Si estás en rebeldía, ahora es el momento de venir a Cristo. Es hoy, hermanos. ¿Estás dudando de Dios? ¿La estás rechazando? ¿No quieres venir a Él? Hermano, arrepiéntete, hermanos. Deja de hacer eso. Descansa en el Señor. Ven a Cristo. Solamente podemos descansar y reposar en Él. Yo he estado ahí.
Yo tengo que arrepentirme a diario, hermanos. Tengo que negar mi carne, pedirle ayuda al Señor, pero es solamente en Él que podemos descansar. Tenemos que confiar en su gracia, hermanos. Y si quizás estás aquí, ¿verdad? No eres un no creyente, confías en Cristo, lo confiesas como Señor, pero no haces su voluntad. Ten por seguro, hermano, que como dice su palabra, Él los echará al lago de fuego juntamente con el diablo y sus secuaces. Confesar a Cristo no lo es todo. Examinémonos. ¿Es verdad que he creído en el Señor? He escuchado a veces cosas como, no, es que Dios no me puede salvar. Mentira. Arrepiéntete, mi hermano o persona. Busca de Cristo, pídele que te salve. Aférrate a Él, a su promesa, a su fidelidad de que Él envió a su Hijo en nuestro lugar para suplirnos de nuestro perdón, para satisfacer su ira. Si has nacido de nuevo, ¿verdad? Si eres un creyente genuino, estamos aquí perseverando en la fe, con nuestras luchas. Si estás aquí, hermano, y estás viviendo una vida que no honra a Cristo en cualquier aspecto, ustedes se conocen, yo me conozco. Tienes que tener por seguro que Dios disciplina a sus hijos. Es una advertencia como un hermano en Cristo que los ama. No esperes a recibir la disciplina de Dios. Vuélvete a Él hoy. Pídele perdón. Aférrate a su gracia y a su amor. No importa si estás en Cristo o si no estás en Cristo. No importa si has nacido de nuevo o si no has nacido de nuevo. Tu única esperanza es que vuelvas a Cristo. Que recibas por fe su salvación y que vengas a Él, hermano, y descanses. Descansa. Encuentra el descanso para tu alma en Cristo.